Los procesos de expansión urbana por el borde norte de Bogotá implican desde hace décadas una serie de retos institucionales que tienen que ver con la administración del suelo, con los usos del suelo, de vocación agrícola a una vocación inmobiliaria. Se puede entender la expansión urbana por el borde norte, y el borde norte en sí mismo se puede entender como una zona de disputa institucional. Este debate de expansión urbana por el borde norte de Bogotá tiene antecedentes históricos de más de 50 años, en los cuales me permito citar a una urbanista llamada Evelyn Meslier, quien hizo un estudio preguntándose por qué a partir del inicio de la expansión urbana de Bogotá en general, las tierras del norte, de su borde norte, no se expandieron. La sabana de Bogotá, digamos, no tuvo ese proceso de urbanización como otras zonas de la capital sí lo tuvieron. La respuesta que ella da es porque la vocación del suelo que se le dio históricamente a estas zonas fue de vocación agrícola. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los sectores poblacionales que históricamente han vivido y han sido, digamos, los propietarios de estos territorios han tenido una resistencia hacia los avances de la ciudad. Eso cambió hasta el año 2004 con un fenómeno que en Cundinamarca y en la sabana de Bogotá se conoció como el volteo de tierras, pero que en 2004, particularmente en la zona del borde norte de Bogotá, se dio un cambio y un volteo de tierras que no tenía que ver con la especulación inmobiliaria y no tenía que ver con el uso residencial del suelo, sino más bien con un uso campestre, es decir, se cambió de la vocación agrícola a un uso de esparcimiento social, donde establecimientos como colegios, universidades, cementerios, clubes sociales empezaron a tener gran importancia en esta zona, escuelas de fútbol en esta zona de Bogotá. Eso hizo que el POT del 2004 quedara inhabilitado, digamos, para generar procesos de desarrollo urbano y de urbanización en estas zonas. Esa zona del borde norte y esa parte de la sabana de Bogotá quedó inutilizada para el desarrollo urbano con vocación inmobiliaria, lo cual muchos municipios aledaños, particularmente Chía, Cota y Cajica, empezaron como a generar una oferta sobre esa demanda de vivienda que la sabana no estaba dando. Se empezaron a generar muchísimos procesos de urbanización en esas zonas y la sabana seguía en ¿qué vamos a hacer? Fue hasta el año 2017 que el alcalde Peñalosa hizo entrar en vigencia el decreto 088, el cual reglamentaba y hacía empezar, digamos, jurídicamente le daba viabilidad a lo que se conoce como Plan Zonal del Norte o Ciudad Lagos de Torca, este gran proyecto urbanístico. Pero antes de entrar y antes de hablar de Lagos de Torca, quisiera hablar de 4 factores que explican el origen de la expansión urbana por el borde norte de Bogotá. El primero es histórico, una resistencia por parte de los sectores poblacionales y de los usos del suelo que históricamente se le dieron a esas zonas agrícolas y campestres. Pero hay otros factores que tienen que ver más con el desarrollo de Bogotá en general, que influyen en por qué hoy el borde norte de Bogotá está visto como la zona expedita para generar desarrollo urbano, particularmente desarrollo inmobiliario. El primero de ellos es un crecimiento demográfico. Evidentemente la ciudad va a crecer, sea un crecimiento vegetativo o ya sea un crecimiento por fenómeno migratorio. Simplemente dar una cifra, estamos hablando de que en Bogotá hoy en día habitan 400.000 venezolanos y bueno, según las proyecciones del DANE para el 2035 estaríamos hablando de que tendríamos aproximadamente 9 millones de habitantes y para el 2050 9.200.000 habitantes. Entonces evidentemente va a haber un crecimiento vegetativo y un crecimiento por fenómeno migratorio, lo cual implica que haya un desarrollo urbano y una expansión de las necesidades de vivienda. En algún sitio geográfico se tendrá que suplir y se tendrá que dar oferta a esa demanda de vivienda que va a tener la ciudadanía en un futuro. El otro factor son los límites geográficos rebosados en otras áreas de la ciudad. Por ejemplo, por el sur de Bogotá, el crecimiento siempre se dio de una manera no controlada, el desarrollo urbano no controlado, lo cual hizo que el distrito no pudiera planificar esas zonas, generar dinámicas de informalidad en la vivienda y que esas zonas, esos límites, esos bordes quedaran rebosados y más bien necesitados de suministro estatal para el equipamiento urbano de infraestructuras. Por el occidente hablamos de que el río Bogotá juega como el borde natural, el límite natural que impide que el desarrollo urbano se dé más allá, particularmente en Suba, en Gativá, Bosa, Fontibón, Kennedy, que son como esas localidades que colindan con el río,
a pesar de que tenemos unos procesos de conurbación importantes a la altura de la avenida 13 con Funza y con Mosquera y con Cota, digamos, por la avenida 80, particularmente con este pedazo de Siberia, el río Bogotá ha hecho que por el occidente la expansión urbana tenga un límite geográfico muy claro. Por el oriente, pues hablamos de la existencia de los cerros orientales, que son un elemento medioambiental de suma importancia, patrimonio medioambiental, el cual también ha sido de alguna manera utilizado para la urbanización y el desarrollo inmobiliario, pero lo cual no debería ser. Eso es otro límite. La densificación también ha sido como una de las formas en las cuales se ha tratado de generar y suplir como esas necesidades de vivienda. De hecho, por dar un dato acerca de la densificación, en el nuevo POT de Bogotá hablamos del artículo 13 y el artículo 301 que define los MOT o los modelos de ocupación del territorio, en los cuales se habla de revitalización y de densificación y de aprovechamiento de infraestructuras existentes para, digamos, no tener que llegar a ese límite de expansión. Sin embargo, la expansión urbana, como ya lo expliqué, tiene una salida, el norte de Bogotá, hablando en términos geográficos, obviamente. Y Lagos de Torca, digamos que fue el proyecto urbanístico que desde hace 20 años se posicionó como esa visión de ciudad, incluso un poco más, ¿no? Desde que estaba Peñalosa en la alcaldía, se posiciona como esa visión de ciudad de 15 minutos que estará en el norte de Bogotá. Ya es inevitable, en muchos sentidos pragmáticos hablando. Sin embargo, eso no deja y no quita el hecho de que esta zona sea una zona de disputa institucional en la cual básicamente dos sectores grandes intervienen y tienen injerencia, que son un sector ambientalista, político, académico muy fuerte, pero también un sector constructor, urbanizador y tecnócrata también bastante fuerte, con argumentos diferentes, pero que ven en la institucionalidad y que ven en las instituciones formas de viabilizar sus deseos de ciudad, sus deseos de uso del suelo. Evidentemente, quien lleva la ventaja en este caso, gracias al decreto 088 del 2017 o Plan Zonal del Norte, como ustedes quieran, es ese sector tecnócrata urbanizador el que tiene las de ganar. Quisiera explicar un poco qué es Lagos de Torca y cuál es ese proyecto de expansión urbana. Al resultar la expansión urbana por el borde norte como una alternativa para generar un desarrollo amigable que supla las necesidades de vivienda, etc., se plantea Lagos de Torca como ese proyecto urbanístico, el cual estará ubicado en la zona norte, particularmente en las localidades de Suba y Usaquén. Se contemplan 1.803 hectáreas, la construcción de 135.000 viviendas nuevas y una proyección de 500.000 nuevos habitantes para la ciudad de Bogotá. Ahí hay un problema grandísimo que tiene que ver con una disputa institucional sobre cuál será el futuro de la estructura ecológica principal, cuál será el futuro de la reserva Tomás van der Hamen, teniendo en cuenta que este proyecto urbanístico estará en esa zona en la cual muchos ambientalistas están hablando de que, bueno, se han hablado, Tomás van der Hamen fue uno de ellos, tiene una importancia medioambiental. Por dar un solo dato, son 9 quebradas las que bajan desde los cerros orientales hasta la reserva Tomás van der Hamen a la altura de lo que será el proyecto urbanístico. El proyecto urbanístico Lagos de Torca da ciertas alternativas. Hay unos argumentos muy interesantes que ellos dan, como por ejemplo que la reserva Tomás van der Hamen es una reserva teórica y no es una reserva real, no existe como tal un eje o un cinturón medioambiental consolidado, sino son lo que ya dije, fincas, escuelas de fútbol, cementerios. Ese es un argumento con el cual los urbanizadores han consolidado Lagos de Torca, también el discurso de las viviendas de interés prioritario e interés social, pero eso también plantea unos retos en materia institucional que sería muy interesante analizar a un futuro y que como ciudadanos también podamos tener la oportunidad de poder entrar a estudiar, ¿no? de ser veedores de este proyecto urbanístico. Entonces ese es el escenario en el cual Lagos de Torca hoy se posiciona. Ya dejó de ser un plan, es más, desde el 2022 se empezó a ejecutar la construcción de uno de los planes parciales, son 34 planes parciales. El plan parcial número 7, o conocido como el Otoño, que está entre la calle 183, calle 200 o avenida Polo, autopista norte y avenida Boyacá, ya empezó. La prolongación de la avenida Boyacá también es un hecho. Entonces el proyecto urbanístico de Lagos de Torca también es una realidad que quizá no tenga la magnitud de lo que llegará a ser, pero que hoy 2024 ya es una realidad palpable de alguna manera, minúscula pero palpable.
Hay muchas, como ya lo dije, muchas disputas institucionales que tienen que ver con lo ambiental, pero también hay unas disputas institucionales que tienen que ver con el contexto metropolitano, es decir, con cómo se va a coordinar o cómo se van a coordinar procesos de administración urbana o procesos de administración en general con los municipios aledaños, particularmente con Chía, con Cota y con Cajicá. Especialmente con estos tres municipios porque comparten bastantes elementos geográficos como el mismo sistema orográfico, sistema montañoso, porque comparten la vía central del norte y porque Lagos de Torca indudablemente va desde la 183 hasta la calle 245, es decir, a la altura del peaje de los Andes, y teniendo en cuenta todos los procesos de conurbación que históricamente se han dado desde los municipios hacia Bogotá, es inevitable no tener que hablar de una eventual unión entre Chía, Bogotá y Cota y Bogotá. El borde norte entonces tiene esa importancia también en un contexto metropolitano, es una zona de disputa medioambiental que plantea unos retos a nivel institucional de cómo se van a coordinar las diferentes autoridades, pero también de cómo se va a coordinar la objetividad política, de que no entren los intereses de Camacol a competir en el Consejo de Bogotá para urbanizar por urbanizar. Creo que también es un reto para la ciudadanía ver y velar porque todo esto que está prometiendo Lagos de Torca, este discurso del ecourbanismo, de generar una conectividad medioambiental que proteja la estructura ecológica principal, la consolidación de la región, de la ciudad-región, de procesos de coordinación metropolitana, esa ciudad de 15 minutos que profesa la hiperproximidad o la desconcentración económica y la desconcentración demográfica sea una realidad, ¿no? Hablar de que no sea urbanizar por urbanizar y que simplemente nos llenen a Bogotá en el norte, en el borde norte y que unan a Chía así porque sí, sino que eso tan bonito de la ciudad de 15 minutos y del urbanismo sea una realidad, que sea esa ciudad que en verdad se planteó y que no sea simplemente una nueva ciudad dormitorio o una nueva área periférica de la ciudad de Bogotá. Por eso es importante que como ciudadanos estemos al tanto de estos procesos de urbanización por el borde norte. Y ya para generar una discusión también, pensar que el futuro del desarrollo urbano tiene que ver mucho con el éxito o el fracaso de este proyecto urbanístico, ¿no? Eso que llamamos la hiperproximidad, lo que ya dije, la desconcentración económica y la desconcentración demográfica. Esa ciudad de 15 minutos, ojalá se cumpla, y si no se cumple, bueno, el reto es a nivel nacional, pensar hasta dónde tiene que crecer Bogotá y cuáles son los retos institucionales a nivel nacional para que el ordenamiento territorial y el desarrollo económico se den no solamente en función de la ciudad de Bogotá, sino también se den en función del desarrollo de otras ciudades, de otras áreas urbanas que tienen potencialidad. Por eso es importante plantear este tema, por eso es importante seguir el proceso de Lagos de Torca y el proceso de expansión urbana por el norte de Bogotá. Gracias.